Cuando el EZLN le declaró la guerra al Estado mexicano en enero de 1994, alumnos y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM nos reunimos en salones vacíos a los que bautizamos con nombres rebeldes como el Cachumbambé o el Che Guevara, para organizar el apoyo del que no teníamos ninguna duda era un movimiento legítimo. Fue así como surgió la primera caravana universitario Ricardo Posas. Con una organización sorprendente en jóvenes que apenas salían de la adolescencia, conseguimos varias toneladas de alimentos y medicinas y las transportamos en viejos autobuses hasta la selva para mostrar nuestra solidaridad y aliviar, aunque fuera de manera simbólica, los estragos de la guerra. Los zapatistas pusieron sobre la mesa de discusión temas tan importantes como el racismo, la desigualdad, la colonización, el neoliberalismo y su maquinaria de muerte, la posibilidad de las autonomías, la inclusión de las diferencias y la creación, como dicen ellos, de un mundo en el que quepan muchos mundos. Gracias a los insurgentes, México empezó a cambiar de forma quizás lenta pero irreversible. Ahora que se conmemoran 3 aniversarios del EZLN, el de su creación, el del levantamiento y el de la autonomía, la revista de la Universidad de México quiere hacer un homenaje así como un recorrido por la historia de este movimiento que ha marcado a varias generaciones y despertado la empatía de muchas comunidades en todo el planeta. Buenas noches, bienvenidos a otra edición del programa de la revista de la universidad. Les informo que esta es la parte número 2 de un programa que iniciamos la semana pasada con Carlos Ríos Gordillo. Él es doctor de la UAM Azcapotzalco, historiador, y de hecho quienes nos vieron la semana pasada pudieron constatar que es un historiador muy bueno porque sabe contar buenas historias, que de hecho también es muy pedagógico eso de contar buenas historias. Nos contó un poco cómo vivió de adolescente la llegada del, el levantamiento, digamos, del EZLN en San Cristóbal de las Casas, de donde es originario. De hecho, ¿sabes qué faltó un poco en la descripción? ¿Qué se sentía? ¿Había emoción? ¿Había miedo, entusiasmo, alegría? ¿Cuál era el ambiente de la población civil? Como todo acontecimiento, las historias están llenas de pequeñas historias. Y, por ejemplo, yo recuerdo que fuimos a comprar comida, mi papá y yo, el 1 de enero, porque íbamos llegando de Tuxtla a San Cristóbal para ir a Comitán, donde estaba mi mamá. Y había un ambiente de celebración y de fiesta, de júbilo en el mercado popular. Un mercado no del todo indígena, pero con fuerte presencia indígena. Se sentía el momento de una reivindicación que había sido aplazada por mucho tiempo. Pero en el centro de la ciudad, el centro olía miedo. Mucha gente tenía miedo de que, como en el pasado, una sublevación indígena terminara con la gente colgando de los árboles en el centro de la ciudad. Así que para entender la historia hay que moverse en esta serie de testimonios que son muy distintos porque emergen de lugares también diferentes. Había mucha zozobra, había miedo, había incertidumbre, pero yo recuerdo que mi padre me dijo en su momento, gente como nosotros no tiene nada que temer, tranquilo. Oye, dime algo, la sociedad de San Cristóbal en general está dividida también entre los que apoyan y los que no, o sea, sigue habiendo distancia. Por supuesto, mira. ¿Por qué no tiende a pensar en San Cristóbal? El San Cristóbal ese de todos los extranjeros que vinieron y como claro, progresista y antineoliberal. Sí, no, más bien pasó lo contrario. El gentilicio de la gente de San Cristóbal es el coleto. Pero hubo un grupo que cuando la prensa dice los zapatistas tienen apoyo en San Cristóbal, se manifiesta políticamente en torno de una figura de Jorge Mario Lesiet Talavera, que en ese momento era diputado y después fue el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. Él fue el que organizó el grupo de los coletos auténticos y decía, nosotros somos los auténticos coletos, por tanto, prensa, fíjate bien, nosotros no apoyamos al zapatismo. Y era un movimiento conservador, no de choque como tal, pero sí conservador, que estaba en contra del zapatismo y estaba en contra del obispo, Samuel Ruiz García, al que le llamaban el obispo rojo. De hecho, cuando él va terminando ya su periodo, hubo una manifestación donde le gritaban, lo quiera o no lo quiera, Samuel se va para afuera. Y era ese grupo de coletos los que le gritaban eso al obispo. Entonces, ¿y si es un grupo representativo? Lo fue en algún momento,
muchos de los fundadores han fallecido, desafortunadamente. Hay muy poco trabajo sobre ellos, pero ya no es un grupo que opere, o políticamente, al menos en la actualidad. Bueno, para que no digan que somos unos trácalas engañosos aquí, tenemos que regresar a lo que anunciamos la vez pasada, a la escuelita zapatista. Entonces nos hacemos un salto de 20 años casi, ¿no? Hasta el 2013. ¿Dónde estuvo hablábamos de la convocatoria? Hubo una convocatoria, dices, a colectivos, hubo una convocatoria internacional también. Claro. Entonces, una convocatoria internacional, se reunieron intelectuales, estudiosos, gente, incluso nos contabas, ¿no? Trabajadoras sexuales de la Merced, en fin, todo un conjunto de colectivos y de diferentes asociaciones civiles, incluidos intelectuales universitarios, a la escuelita zapatista. Y nos trajiste, de hecho, los cuadernos de texto del primer grado. ¿Pasaste el primer grado, por cierto? Veo que todos son de primer grado. Sí, pasé el primero, pero creo que ya no pasé el segundo. Ya no pasaste el segundo. No. Oye, qué bonito. ¿Quién hizo estos libros de texto? Pues fue la comisión organizadora la que se encargó de darnos los libros a quienes estábamos llegando a la escuelita. Y nosotros teníamos que dar una contribución económica para cubrir el costo. Pues que sí, no está de colores y no es cualquier cosa, ¿no? Cuaderno de texto de primer grado del curso La Libertad según los o loas zapatistas. Ya usaban el arroba. Claro. Participación de las mujeres en el gobierno autónomo. Siempre muy importante. Dices que tenías tus maestros, bueno, tu botán, el guía, era hombre para los hombres y sí. mujer, o sea, se dividían los grupos por sexo. Claro. Pero sí tuviste también maestras, ¿no? Tuve maestras porque en la mañana trabajábamos con los botanes de manera individual leyendo los libros. Ellos nos explicaban cómo se habían organizado para hacer el gobierno, pero al mismo tiempo cómo habían participado las mujeres en este gobierno. De hecho, la lucha de las mujeres es anterior al levantamiento armado, porque primero se tienen que rebelar contra los hombres, y los hombres son a veces los padres, los hermanos, los primos, los tíos, y luego contra los mandos del zapatismo. El subcomandante Marcos tiene una historia que se llama La visión de los vencidos, y es como los hombres pierden ante las mujeres. Y poco después, en el seminario de pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, las mujeres dan su testimonio y son comandantas, son tenientas, son escuchas, por ejemplo, que van contando lo que ha significado el zapatismo, no solamente para ellas en lo individual, sino para las mujeres en general. O sea, lo que se enseña sobre todo es historia. O sea, de historia reciente, digamos, de cómo le hicimos. O sea, son como un relato de hechos. ¿Qué es lo que se aprende exactamente? Los zapatistas han dicho que su teoría es su práctica y que la manera de entender la teoría es haciendo las cosas. Y todo comienza con una pregunta: ¿qué vamos a hacer? Es decir, cuando se plantean el problema de lo que ellos llamaron la Cuarta Guerra Mundial, es decir, el neoliberalismo, ellos dicen, ¿y cómo vamos a resistir? Nosotros tenemos que abrir nuestra experiencia a otros que le están buscando para que a lo mejor aprendan algo. No es para que nos imiten, para que se conviertan en zapatistas, sino para que sepan cómo le hicimos nosotros a partir de una pregunta y cómo pueden hacerle ellos para enfrentarse al capitalismo en la vida cotidiana. Nuestros maestros en la escuelita eran, por un lado, el maestro individual, el botán, pero en la tarde habían mujeres, habían hombres de diferentes lugares que eran promotores de educación y que hablaban del mundo actual con una claridad verdaderamente impresionante, que dejaba boquiabiertos a los intelectuales que estaban tomando clases junto con ellas. Gente como don Pablo González Casanova o Adolfo Gili, Gustavo Esteva, salían maravillados, salíamos todos maravillados de lo que ahí estábamos escuchando. Pueblos en movimiento, con una conciencia crítica y una experiencia que se estaba ofreciendo generosamente para quien pudiera intentar también buscar la libertad desde sus propias condiciones. Escribiste un artículo en la revista de Contrahistoria. ¿Qué es la contrahistoria, por cierto? Bueno, la contrahistoria es un término de Michel Foucault. Yo fui parte de esta revista durante algunos años y es como crear una nueva manera de hacer la historia. Es crear la historia para aquellos que no han tenido la suerte de tener sus propios historiadores. Es una historia muy comprometida y que viene desde abajo.
Perfecto. Entonces, en esta revista de Contrahistoria, La Otra Mirada de Clio, escribiste un artículo que titulaste Lo imposible se hace fácil. Algunas lecciones de la escuelita zapatista. ¿Qué es eso de lo imposible se hace fácil? Pues es una frase de mi maestro. ¿Quién era tu maestro? A ver, cuéntanos un poquito de tu botán. Bueno, mi botán tenía... Aunque quizás te voy a tener que interrumpir porque vamos a corte, pero no se preocupen, sí vamos a escuchar la historia completa. Mi botán Mateo venía de uno de los caracoles. La realidad, ¿no? De la realidad. Sí. Y hablaba como hablan la familia de mi mamá, con este acento del español de Comitán. Entonces, para mí fue un hombre muy familiar desde el principio y nos hicimos compañeros. Pero este botán siempre me exigía a mí estar estudiando, cuestionar, tomar notas, leer en voz alta. Él quería que yo estuviera estudiando junto con él. Pero él había tenido una formación política extraordinaria, al mismo tiempo era un campesino. Es decir, él se había formado en el zapatismo siendo un campesino. Entonces encontrábamos a una legión de campesinos que eran promotores de salud, de educación, que hablaban como intelectuales, que tenían una claridad política sobresaliente y que tenían una conciencia crítica de su propia experiencia. Era lo que querían de nosotros, orillarnos a ser autocríticos y aprender de otros al mismo tiempo que no nos dogmatizábamos. No era una escuela de formación de cuadros, sino de pensamiento crítico. Y entonces lo imposible se hace fácil, ¿qué quería decir? Es que era impresionante ver los logros del gobierno autónomo, la participación de las mujeres, la resistencia cotidiana en términos políticos y culturales. Esa frase es de Mateo. Él decía, mira compa, es que en realidad aquí lo imposible se hace fácil. Qué bonito. Y yo no daba crédito a la manera en la cual se podía crear un mundo distinto, una utopía en términos estrictos, y decirlo con tanta sencillez, porque era tener lo imposible a la vuelta de la esquina. Como decía Cortázar, el amor está a la vuelta de la esquina y hay que asomarnos entonces para verlos. Y además esta utopía nace de un mundo en ruinas. No es el mundo prometido el que representa la utopía. Es el mundo del desastre, la tragedia, la desesperación, desde donde nacen los mundos posibles. Estos mundos pequeños que son semillitas que germinan y que van a dar luz a mundos posibles. Y Mateo me decía lo siguiente, las armas se están limpiando a diario, las del ejército, pero no me vayas a preguntar dónde están porque no te voy a decir nada, ¿sí? O me decía también, nosotros nos estamos defendiendo a diario. Es decir, cómo el zapatismo tiene, por un lado, ¿no?, un acecho paramilitar desde el 94 a la fecha y al mismo tiempo puede abrirse para mostrar lo que es su experiencia a gente que viene de todo el planeta para que pueda verse en el espejo y decir, muy bien, quizá no lo vamos a hacer igual, pero sabemos cómo hacerlo. Vamos a irnos un corte y vamos a justamente a ver cuál ha sido el futuro de todo esto, ¿no? El futuro a partir de 2013 de todo esto. Nos damos un corte y volvemos. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Es una absoluta tristeza decirles que estamos llegando a la última parte de este programa doble. Estamos hablando con Carlos Ríos Gordillo. Y bueno, sigamos avanzando en esta gran manto del tiempo. Igual, quizás deberíamos hacer como el caracol y no avanzar en línea recta, pero
Pues definitivamente al ver la experiencia de la escuelita que fue en 2013, cabe preguntar, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hay más escuelitas? Yo quiero ir. Mira, se abrió un segundo nivel con la expectativa de que hubiera un tercer nivel. Había que hacer la tarea para el segundo nivel, yo la hice, la envié, pero creo que no pasé. Así que no te sé decir si hubo un tercer nivel como tal. Lo que vino después fue una serie de iniciativas parecidas, porque para el zapatismo era muy gravoso tener a tantos invitados en las comunidades, mantenerlos una semana, darles de comer, acompañarlos al estudio. Para las familias campesinas eso no era sencillo. O sea, la experiencia en San Cristóbal fue muy distinta a la que sí hubo dentro de las comunidades. Pero vino otra iniciativa, ¿no? El Comparte, el Seminario de Pensamiento Crítico frente a la hidra capitalista, ¿no? Entre otras más. Pero lo que está pasando ahora es sumamente grave. El zapatismo durante los años que van del 94 a la fecha ha venido resistiendo. Como decía el botán Mateo, resisten todos los días, pero resisten de manera pacífica. El zapatismo se convirtió en una escuela de contrainsurgencia para el gobierno, para el ejército y luego también para los narcotraficantes. Lo que nosotros vemos hoy con los últimos comunicados firmados por el, ya no es subcomandante insurgente Galeano, sino que ahora es capitán, es justamente el desmantelamiento de la organización interior de los caracoles. Lo que están buscando ahora es cómo organizarse mejor, cómo responder. O sea, estamos hablando, a ver, para que las personas nos puedan seguir, la organización que se está disolviendo ahora es la de las famosas juntas de buen gobierno. Sí. ¿Correcto? Y la estructura de municipios rebeldes autónomos, ¿o cómo es? Zapatistas, sí. Zapatistas. Ok. ¿Por qué se disuelven y hacia dónde vamos? Pues los zapatistas han llamado esto una nueva etapa de la autonomía. No es el fin del zapatismo, no es la destrucción de todo lo que ellos construyeron durante años, sino es una táctica defensiva que les permite defenderse mejor. Por ejemplo, ellos dicen, se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra. O bien, nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, para que sobrevivan incluso aislados los unos de los otros. Es una estrategia de sobrevivencia, es una forma de defensa ante lo que está pasando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Desde el 94 hasta la fecha, con la complicidad de todos los poderes, han estado operando grupos paramilitares. En 1997 entraron grupos paramilitares a una iglesia en Acteal y mataron a prácticamente 50 personas. Tenemos grupos de civiles llamados a sí mismo autodefensas. Tenemos también a grupos armados que pululan alrededor del territorio zapatista. Y luego, ahí están muchos campamentos del ejército o cuarteles del ejército. Entonces, hay grupos tanto del ejército como de paramilitares coexistiendo alrededor de los municipios o de los territorios zapatistas. ¿Con qué intención? O sea, ¿cuál es la función de estos grupos? Bueno, estos grupos amedrentan, tiran veneno o cloro en los pozos de agua, sueltan balazos en las noches, roban el ganado, destruyen cultivos. ¿Con qué intención? O sea, ¿el gobierno todavía trata de desmantelar el zapatismo? Pues no hay manera de aniquilar al zapatismo más que picándole por todos lados. Ha habido una estrategia de contrainsurgencia muy amplia, que es una contrainsurgencia política, también económica, también cultural e incluso intelectual. Que el zapatismo no cuente ya con los reflectores dice mucho, no solamente de las rupturas que hubieron desde el desafuero, desde la sexta declaración de la Selva Lacandona, sino del compromiso también por aquellos que en algún momento defendieron
al zapatismo y que hoy defienden otras banderas, por ejemplo, la 4T. Sí, es lo que te iba a decir justamente, ¿no? Pareciera que mucha izquierda se fue a la 4T y que la 4T ya no es, o nunca fue, ¿no? Pero digamos que muchas personas de izquierda se fueron a la 4T y desertaron por completo el zapatismo. ¿Por qué la 4T? O sea, la 4T, ¿qué relación mantiene con el zapatismo? Siendo que tienen exmiembros del zapatismo. Claro, yo creo que en México a partir del 94 empezamos a tener dos tipos, al menos dos grandes tipos de la izquierda. Una izquierda anticapitalista que tiene un gran raigambre en el zapatismo y una izquierda reformista que intentaba transformar el Estado, regresar a un estado de bienestar, como es lo que está pasando a partir del 2018, después de los fraudes electorales, como el de Calderón o la compra masiva de la elección como con Peña Nieto, ¿no? Yo creo que los intelectuales decidieron tomar su propio camino en una serie de oposiciones y objeciones al zapatismo. Muchos han estado en la 4T, también muchos han fallecido, pero al no tener el zapatismo esa presencia con estas plumas, no solamente se queda sin sus antiguos aliados, sino que se queda sobre todo con todos los enemigos de nexos, de letras libres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el zapatismo tiene menos presencia, digamos, pública o en la prensa, sin embargo, existe, resiste y se transforma. Lo que ha venido pasando es que han venido transformando internamente su forma de organización precisamente para reorganizarse. Pero lo peor de todo es quién va a ser el próximo gobernador de Chiapas. Ha sido denunciado, por ejemplo, por Ernesto Ledesma en el programa de Rompeviento como un representante del cártel de Sinaloa. Sí, claro, porque a eso se añade, no lo mencionaste todavía, la presencia de los cárteles en guerra ahorita, en pugna por el territorio, por la plaza en Chiapas. Claro, ¿no? Porque es una frontera porosa, y ahí donde pasan los migrantes, ¿no? Malamente llamados ilegales, ¿no? Son solamente sin papeles. Es un gran mercado. En nuestro país no, lo peor es que sí se traen papeles. convierten en mercancía. Sí, luego también, claro, ¿no? Pero pues migración es insuficiente para darse cuenta de todo lo que sucede. Luego las extorsiones, los sobornos, sí, la o sea, expoliación. es un territorio dificilísimo. Es durísima, ¿no? Y sí hay grupos paramilitares y encontramos guardias blancas, entre otras cosas. Y la 4T que es supuestamente, bueno, para empezar, ¿dónde está la verdadera izquierda y por qué la 4T no lo es? Sí. Mira, en el caso de la 4T en Chiapas, se ve muy claramente con el recorrido de este senador que ahora va a ser el gran defensor de la 4T en Chiapas, que es un senador llamado Eduardo Ramírez. Él tiene una trayectoria ejemplar. Comienza en el PES, brinca al Partido Verde Ecologista de México y ahora va a ser el gobernador del estado, muy seguramente con todo el apoyo de Morena, de Claudia Sheinbaum y también delegado de López Obrador. Cada vez que López Obrador hacía campaña en Chiapas, dejaba a gobernadores impresentables, a Jaime Sabines, al Güero Velasco, a Rutilio Escandón y ahora a este senador de la República. Entonces los zapatistas por eso saben y se desconfía mucho de esta política de relumbrón, de un gran discurso progresista con grandes obras sin duda alguna, pero que en escala local no solamente no cambia para mejor, sino que todo lo va denigrando y lo va empobreciendo cada vez más. Es increíble que después del Güero Velasco, cuando se pensaba que ya no podía haber peor gobernador, llegue alguien que logre todavía superar esa expectativa. Y después de Rutilio Escandón, llegue alguien que pueda empeorar todavía más las cosas, ¿no? Además que uno de los megaproyectos sobre los cuales descansa la 4T son definitivamente una mala noticia para los zapatistas. Sí, por ejemplo, el tren Maya, ¿no? Han proliferado estudios, por ejemplo, Gilberto López y Rivas, entre otros colegas, han venido estudiando la división de las comunidades, la confrontación que ha venido habiendo y finalmente la expoliación de los territorios. Sí, y la generación de violencia a través de eso, ¿no? Pues hemos llegado al final del programa.
Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Ha sido un enorme placer. Yo creo que podremos hablar de muchísimas cosas contigo. Leí varios artículos tuyos. Yo recomendaría que la gente te buscara. Gracias. Hay algo muy bonito sobre los personajes fantásticos, el rol de la literatura fantástica también en la pedagogía del EZLN. En fin, varias cosas muy interesantes. No dejes de escribir sobre el EZLN. No te distraigas en otras cosas. Muchas gracias. Bueno, y pues muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, nos hemos terminado con el tema zapatista y nos vemos muy próximamente para, ¿qué crees que viene? Desigualdad. Vamos a seguir hablando yo creo que vamos a seguir un poco en el mismo tenor. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.